Ahora vamos a ver el objeto del derecho internacional privado. Acá tenemos varios autores que nos dan distintas definiciones sobre el objeto del derecho internacional privado. Por ejemplo, Orchansky lo que nos dice es que el objeto del derecho internacional privado es regular las relaciones jurídicos privadas con elementos extranjeros. Esta definición está muy vinculada a la definición que veíamos recién de Goldsmith, donde habla de estas relaciones jurídicas privadas con elemento extranjero y no da ningún dato, digamos, extra a lo que decía Goldsmith, por lo que a mí me interesa muchísimo la definición que da Weinberg del objeto del derecho internacional privado. Él nos decía que es cuando se trata de determinar la ley aplicable a las personas en sus relaciones privadas de la sociedad internacional a través del estudio de conflicto de leyes y de conflicto de jurisdicciones. Acá podemos ver dos conceptos muy interesantes que lo vamos a desarrollar y que son importantísimos para el desarrollo de la materia y para resolver los casos, que están vinculados con los tres pilares que veíamos también en la primera clase. Uno es el conflicto de leyes y el otro es el conflicto de jurisdicciones. Hay que entender que no es lo mismo la ley aplicable que la jurisdicción competente, y justamente este respeto que veíamos al elemento extranjero es lo que nos permite que pueda aplicarse una jurisdicción que sea diferente a la del país de la ley que se aplica. Entonces, hay que determinar bien, por un lado, el conflicto de jurisdicciones, donde tratamos de decidir cuál va a ser el juez que va a resolver el caso, y por otro lado, el conflicto de leyes, que es tratar de determinar cuál es la ley que va a resolver el caso. Entonces acá tenemos cómo este autor ya nos empieza a llevar a entrar, digamos, en profundidad de lo que veíamos en la primera clase respecto a los que yo les comentaba que para mí eran los pilares del derecho internacional privado, y de lo que va a ser en sí la resolución de los conflictos y lo que vamos a ver en todos los trabajos prácticos que le va a tocar hacer. Esto respecto al objeto. Cuando analizamos el contenido del derecho internacional privado, es importante ya adentrarnos en esto del conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicciones, porque es donde entramos a analizar cada uno de los casos. Y entramos a analizar el contenido del derecho internacional privado. Podemos decir que este está formado por las normas que determinan la ley aplicable a las relaciones jurídicas vinculadas a más de un Estado. O sea, ya esta definición en sí lo que nos está diciendo es que lo que va a determinar qué normas van a ser aplicables a un conflicto donde exista un elemento extranjero son las leyes de un país, que nosotros vamos a ir y vamos a analizar y vamos a decir, bueno, esta ley nos está diciendo que a este conflicto en particular se va a resolver con la aplicación de ya sea una ley de ese mismo estado, que sería una solución territorialista, o de otro estado, que sería una solución extraterritorialista. Obviamente que la solución territorialista, en el caso que se decida aplicar la ley de su propio estado, puede ser que sea extrema en el hecho de no dar la posibilidad a la aplicación de un derecho extranjero con el cual no se respetaría ese elemento extranjero, o puede ser territorialista porque termine aplicando el derecho propio, pero que sí respete el elemento extranjero y permita la posibilidad de analizar ese abanico de jurisdicciones que se nos presenten en ese conflicto de leyes. Para desarrollar esto hay tres doctrinas. Una es la continental europea o tripartita. Esta doctrina lo que hace es que emplea la nacionalidad como punto de conexión en las normas indirectas. ¿Qué significa esto? Que en el caso de cuando se da una situación donde se va a aplicar supuestamente derecho internacional privado, utiliza como punto de conexión, que es lo que tenemos en la consecuencia jurídica de la norma indirecta,
la nacionalidad, el elemento ese personal que hablábamos hace un rato y que siempre cuando se aplica la nacionalidad tiende a ser una norma territorialista, digamos. ¿Por qué? Porque si nosotros acá en Argentina decimos que ante la solución de un conflicto vamos a aplicar la nacionalidad de las personas, lo más probable es que les terminemos aplicando a la gran parte de la población derecho argentino, de hecho la mayoría de los habitantes que hay acá son argentinos, pero fíjense que en caso que esa persona que venga y se dé una situación exactamente igual, pero sea de otro país, le terminemos aplicando derecho extranjero. Y hay que acordarse aquí lo que dice la Constitución en su artículo 20, que en la Argentina se aplica tanto a nacionales como a extranjeros la misma ley. Entonces, esta solución, digamos, la continental, europea o tripartita latina, no se aplicaría en nuestro país. Acá en nuestro país, cuando hablamos de elementos personales en los puntos de conexión, generalmente se utiliza el domicilio, que es justamente, podemos decir que el domicilio lo que hace es que a todas las personas que están en el territorio, digamos, domiciliadas en el territorio argentino, se les va a aplicar derecho argentino. Entonces ahí no discrimina la ley si la persona es un nacional o un extranjero. Entonces se le va a aplicar la misma ley al argentino que a un uruguayo, a un paraguayo, a un boliviano o a un chileno que venga a nuestra tierra. Después tenemos otra doctrina que es el sistema inglés del derecho internacional privado. ¿Qué es lo que dice este sistema? Que aquí entra también a jugar lo que hablábamos hace un rato del conflicto de leyes relacionado con el conflicto de jurisdicción. Acá dice que se desenvuelve el predominio de la jurisdicción sobre la ley. ¿Qué significa esto? Que lo importante, digamos, sería para esta doctrina analizar primero cuál es la jurisdicción competente, como que la jurisdicción es la que nos va a determinar cuál va a ser la ley aplicable. ¿Se acuerdan que veíamos en la clase anterior si que era primero la ley aplicable o la jurisdicción competente? Si el juez se decidía primero o si la jurisdicción esa competente, por otro lado, a su vez como estaba determinada por ley, podríamos decir que la ley se resolvía antes que la jurisdicción. Pero bueno, esta doctrina lo que dice es esto, hay un predominio de la jurisdicción por sobre de la ley aplicable. Y la tercera doctrina es la doctrina germánica. ¿Qué es lo que nos dice la doctrina germánica? Que el conflicto de leyes es el único que integra el derecho internacional privado. Para esta doctrina, el conflicto de jurisdicción es también un conflicto de leyes. ¿Por qué? Porque en definitiva le da más prioridad a la ley. Acá lo que nos dice es que la ley es la que determina la jurisdicción competente. Entonces, en definitiva, siempre que cuando estamos en conflicto de leyes o un conflicto de jurisdicción, estamos ante un conflicto de leyes. ¿Por qué? Porque esas jurisdicciones están determinadas también por ley. Entonces ahí tenemos como esta doctrina germánica es como contraria al sistema inglés que veíamos un rato, donde acá sí le da un predominio a la jurisdicción por sobre de la ley aplicable. Por otro lado, tenemos también en el programa la finalidad del derecho internacional privado. ¿Cuál es la finalidad del derecho internacional privado? Prácticamente acá no hay mucho que yo les pueda decir que no vayan a entender del libro, que es tratar de lograr la justicia dentro de la comunidad internacional. El derecho internacional privado, de hecho, se crea para lograr esta justicia comunitaria, digamos, esta integración de países. La globalización hace que ya los conflictos no sean tan simples de resolver, ya las personas no están tan distanciadas de otros países. Hoy en día todas las personas, aunque sea en algún momento, hemos salido del país, hay personas que tienen bienes en otros países y todos estos conflictos se tienen que resolver de la forma más armónica posible y sin afectar a los sistemas jurisdiccionales, porque si cada vez que se va a plantear uno de estos conflictos no se lo resuelve, digamos, los legisladores no lo legislan, no lo resuelven a cómo se va a solucionar, termina siendo un conflicto que no va a tener una solución fácil. Esto pasaba aquí en Argentina
hasta antes justamente de que salga el nuevo Código Civil y Comercial, donde ya se le da, digamos, una autonomía al derecho internacional privado. Podemos decir que se le da una autonomía legislativa, porque si tenía autonomía, ya algún tipo de autonomía, que es lo que vamos a ver el punto que sigue, donde vamos a ver las distintas autonomías del derecho internacional privado y ver cuál tiene y cuál no. En este caso, por ejemplo, podemos decir que didáctica sí tiene una autonomía didáctica, porque ya hace tiempo que en las universidades se viene estudiando el derecho internacional privado como una materia distinta a las materias particulares donde se estudia algún punto de derecho internacional privado. Ustedes en contratos seguro han visto algo referido a los contratos internacionales, pero se lo estudia bien en profundidad dentro de esta materia. Por otro lado tenemos la autonomía científica. Acá sí quiero hacer un punto porque lo que tiene esta autonomía científica del derecho internacional privado es el estudio, lo que yo les decía la primera clase del estudio de la parte general de esta materia, que es donde se analiza la norma indirecta. La norma indirecta es la clave del derecho internacional privado. Entonces, podemos decir que sí tiene autonomía científica y eso es lo que nos vamos a encargar de desarrollar en estas primeras clases. Y por otro lado, la legislativa, que recién con el nuevo código se crea, digamos, una parte que es exclusivamente de derecho internacional privado. Tiene un título en el Código Civil.